Las noticias que se convierten en historia, que causaron impacto durante esta semana en Ocaña y la provincia, aquí en El Vestigio, a donde les damos la bienvenida. Esta semana hubo un accidente trágico en la vía Teorama-San Calixto. 2 personas perdieron la vida. Merly Mota cuenta esta historia. Un accidente de tránsito se registró en la vía Teorama-San Calixto, donde perdieron la vida María del Pilar Gómez Martínez y William Alexander Rubio Hernández, quienes viajaban en una volqueta que transportaba ayuda humanitaria para habitantes en condiciones de pobreza de esa zona del departamento. Un tercer ocupante, identificado como Gabriel Pinto, resultó herido, siendo conducido al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Al sitio del accidente llegaron socorristas de la Defensa Civil de Teorama y otros voluntarios, quienes apoyaron la labor de rescate de los cuerpos de las personas fallecidas y del herido. Habitantes de San Calixto y quienes llegaron hasta el sitio de los hechos aseguraron que el accidente se presentó a eso de las 3 de la tarde del lunes, cuando por circunstancias desconocidas el automotor rodó por un precipicio de unos 800 metros, quedando completamente destruido. Relatan que el cuerpo de la mujer quedó en medio del recorrido que hizo el automotor cuando daba tumbos por la falda. En ese momento sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte de manera inmediata. Entre tanto, el herido quedó a un lado, mientras que el cuerpo del conductor fue hallado cerca del motor y la carrocería del vehículo de carga, que quedó hecho chatarra. Al sitio llegaron decenas de campesinos que, ante lo empinado del terreno, formaron una cadena humana para intentar recuperar los elementos que transportaba el vehículo siniestrado. Al tiempo, socorristas de la Defensa Civil de Teorama, encabezados por Daniel Payares, rescataban los cuerpos de las personas muertas y del herido, quienes fueron sacados hasta la carretera. Al sitio solo llegaron autoridades civiles como inspector de policía de San Calixto, quien se encargó de la inspección judicial de los cadáveres. Entre tanto, el herido, embarcado en una ambulancia, iniciaba su recorrido hacia Ocaña, resistiéndose a la muerte. Testigos manifiestan que no se entiende qué pudo haber pasado, pues a pesar que hay invierno en la zona, en el punto donde el vehículo se salió de la vía es un paso, aun cuando estrecho, normal. Los cadáveres de las personas fallecidas fueron trasladados a la morgue de la Unidad Local de Medicina Legal de Ocaña para luego ser trasladados a Cúcuta, de donde eran procedentes. Con nuestro camarógrafo Iván Navarro estuvimos en la vía Ocaña-Aguas Claras, donde una buseta de servicio público se incineró completamente. Por fortuna no hubo personas afectadas. Lorena Pérez nos tiene esta información. En pleno recorrido se incineró buseta de servicio público. Hacia las 7 de la noche, el recorrido de la buseta de servicio público afiliada a Cotrazacaritama, que cubría la ruta Ocaña-González Cesar, tuvo un desperfecto al parecer en su sistema eléctrico. El conductor Edwin Santiago se bajó a verificar la situación, pero cuando manipulaba los cables se produjo una chispa que originó que el vehículo de placa UTU 117 y número interno 453 se prendiera en llamas. La reacción del conductor, más desesperada que rápida, no fue suficiente para controlar el incendio, pues su extintor no dio con la capacidad suficiente, contó a este medio de comunicación que llegó hasta el sitio del siniestro. El problema fue corriente. ¿Ya usted estaba varado? Yo estaba varado, sí. Yo me puse a revisar la corriente, a ver si estaba mandando corriente, y dejé el cable suelto y ¿Se prendió? se prendió. ¿Ya no hubo problema con los pasajeros? Ah, no, ninguno. El cuerpo de bomberos de Ocaña se desplazó hasta la vía frente al cementerio Jardines La Esperanza, donde hallaron el vehículo ya completamente incinerado. Nos avisan de un vehículo incendiado y nos encontramos con una buseta tipo lechuza, que según manifiesta el conductor, que el carro se le apagó, se bajó a revisarlo y se le incendió. Tenía pasajeros por dentro y los cuales salieron rápidamente, no hubo lesionados en este incidente. No obstante, refrigeraron la chatarra en que quedó convertido, luego fue retirado para restablecer el paso vehicular. También nos llegan historias del sur del Cesar. Una pareja fue asesinada en un establecimiento público en el municipio de Aguachica. Las autoridades están averiguando los móviles y los autores.
Las autoridades del sur del Cesar investigan el asesinato de una pareja ocurrido el pasado fin de semana. El hecho criminal se presentó en un establecimiento comercial ubicado al sur de la ciudad de Aguachica, donde según testigos hasta ese lugar llegaron dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y tras identificar a sus víctimas les dispararon en repetidas ocasiones para luego huir rápidamente con rumbo desconocido. Los esposos asesinados eran comerciantes y no se conoce si habían recibido o no amenazas. Las víctimas fueron identificadas como Gloria Serna, de 39 años, y José Elías Dueñas, de 40. La policía desplegó un amplio operativo para dar con los responsables del doble crimen, pero hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa. Tras el hecho, las autoridades civiles pidieron a la Dirección General de la Policía el incremento del pie de fuerza en esa ciudad para controlar la delicada situación de orden público registrada en los últimos días. Semanalmente las autoridades, el ejército, viene reportando la incautación de insumos para el procesamiento de droga. Esta semana se realizó un importante operativo que dejó como resultado la incautación de bastante material químico. La operación que permitió dejar al descubierto los sitios empleados para la acumulación de la gasolina y ACPM fue adelantada por efectivos de la 30ª Brigada y Brigada Móvil número 30. Aproximadamente 5.830 galones almacenados en canecas metálicas se encontraban ocultas en medio de la vegetación que permitía su camuflaje para posteriormente ser distribuida de manera ilegal para el procesamiento de alcaloides. En el sitio fueron encontrados 48 cilindros con capacidad de 20-40 libras, los cuales al parecer serían ubicados en atentados terroristas. Al mismo tiempo fue destruido otro centro de acopio con 550 galones más de combustible. De acuerdo a lo establecido, el material pertenece a la banda criminal al servicio del narcotráfico Los Rastrojos y estaría evaluado aproximadamente en 31 millones de pesos, lo que representa para las autoridades un contundente golpe a las finanzas de esa organización que deja de percibir cuantiosas sumas de dinero como producto de la comercialización del combustible. Las autoridades no determinaron o por lo menos no hicieron público el contenido de una cantina que fue ubicada en inmediaciones del centro de salud del municipio de San Calixto. La comunidad anunció que estaba ese elemento generando zozobra precisamente porque se creía que contenía explosivos. Así terminó la zozobra en San Calixto con la detonación de manera controlada de un recipiente que llamó la atención de la comunidad, que empezó a presumir que contenía algún tipo de explosivos. Desde el día jueves, habitantes del barrio Calle Nueva del municipio de San Calixto se percataron de un objeto sospechoso, el cual se encontraba a la orilla de la calle en la vía que conduce al centro de salud del municipio. Se trata de una cantina con capacidad aproximada para 10 litros. En horas de la noche, las autoridades municipales se hicieron presentes en el lugar en donde se ubicaba el recipiente sospechoso, por lo que decidieron tapar la vía con vallas en vista que es muy transitada. La policía y el ejército conocieron del hecho y mientras los habitantes de esta zona esperaban que se determinara si se trata de una bomba o una falsa alarma. Una vez los técnicos antiexplosivos lo aseguraron, procedieron a detonarla de manera controlada, cada vez determinando su contenido. Habitantes de San Calixto recordaron que en el mes de julio del año pasado, en este mismo sector fue detonado por el ejército un explosivo de manera controlada que habían colocado grupos al margen de la ley. Esta semana se registraron desórdenes en el municipio de Aguachica, donde mototaxistas bloquearon la vía principal con destino al mar. Igualmente generaron algunos disturbios en el casco urbano de esa localidad surcesarense. Esta historia la cuenta Lisset Barbosa. El destrozo de vidrios, de puertas y ventanas de la sede de la empresa de vigilancia dejó un buen número de personas detenidas y otras lesionadas por la acción de la policía. Este fue un balance que dejó la protesta realizada por cerca de 30 o 40 mototaxistas el miércoles anterior, como rechazo al anuncio del alcalde Alfredo Vega de la entrada de vigencia de un nuevo decreto que prohíbe la movilización del parrillero hombre todos los días en la ciudad. Un grupo de manifestantes utilizando pasamontañas llegaron hasta las instalaciones de Covixbal Aguachica y procedieron a lanzar una andanada de piedras sobre las puertas y ventanas, provocando destrozos en parte de la estructura.
El alcalde de los aguachiquenses indicó que personas que delinquen en otras ciudades se van para Aguachica haciéndose pasar como mototaxistas para continuar con sus acciones que afectan la imagen de la ciudad y quienes serían los responsables del bloqueo de la troncal del Caribe, donde quemaron llantas y dañaron algunas señales de tránsito. Como resultado de los disturbios, fueron capturados 5 personas. Un agente del SMAT resultó herido en una de sus extremidades inferiores con un arma hechiza y 2 civiles más con golpes y contusiones. Pesar causó en la comunidad ocañera y en la sociedad la muerte de 2 personas, un comerciante y un exalcalde de los años 70 del municipio de Ocaña. Estos son aparte de sus perfiles. Said Antonio Navarro, de 45 años, falleció el día martes luego de sufrir una enfermedad que padeció por largo tiempo. Navarro, reconocido comerciante de Ocaña, atendió por años el almacén Alibaba ubicado en la calle del Dulce Nombre. El deceso de Said Antonio Navarro causó gran pesar entre sus familiares y allegados, quienes por espacio de 17 años propendió por el sector comercio de esta localidad. Entre tanto, esta semana falleció el exalcalde de Ocaña y uno de los últimos hijos ilustres de Ocaña del siglo pasado. A la edad de 83 años falleció en la ciudad de Bogotá el pasado 5 de mayo el ingeniero, historiador y académico Raúl Pacheco Ceballos, hijo ilustre de Ocaña, nacido el 16 de mayo de 1930 del hogar conformado por Luis Macario Pacheco y Ana Dolores Ceballos. Cursó estudios de bachillerato en el Colegio José Eusebio Caro, pasando a realizar estudios superiores en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Complementó su formación en la Universidad de Illinois. Lorena Pérez nos cuenta el trágico desenlace de un joven de apenas 18 años de edad que esta semana murió de manera súbita. La inesperada partida de José David García Arévalo dejó consternados a quienes en sus escasos y recién cumplidos 18 años de vida lo acompañaron y conocieron, y quienes en medio del dolor expresaron con sentimiento los aspectos destacables de su corto paso por este mundo. Fernel Ascanio Zambrano, pastor cristiano y líder espiritual, conoció de cerca a José David, de quien resaltó su espíritu de servicio en el cual le afloraba de manera espontánea. Estaba pendiente de los detalles de los demás. Era un muchacho que se relacionaba muy bien participando de campamentos juveniles, amigable, dispuesto y entregado a la juventud. Además, con proyecciones, pues quería forjar su futuro profesional como estudiante universitario, decidiéndose por la ingeniería de sistemas en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Como adolescente también se ganó el aprecio de sus amigos y compañeros de estudio, con quienes fueron incondicional, logrando entrar en los corazones de cada uno de ellos. En su comunidad religiosa cristiana participaba de todos los eventos para crecer espiritualmente. José David García Arévalo había nacido en el municipio de Los Ángeles Cesar. Era hijo de Timoteo García, reconocido comerciante de esa localidad. Las esposas de 2 comerciantes ocañeros que se encuentran secuestrados hicieron esta semana un angustioso llamado. Desde hace 9 meses no tienen noticias de Ramón Sánchez ni de Diosemel Solano, quienes fueron plagiados en diferentes circunstancias. Los colombianos y extranjeros fueron testigos del regreso de 2 ciudadanos alemanes secuestrados en el Catatumbo, imágenes que mostraban a la fuerza pública reconocidas personalidades, organismos defensores de derechos humanos y mucha censura para la prensa hicieron parte del montaje de regreso. Despliegue que no se aplica para que un humilde trabajador como Ramón Sánchez regrese a casa después de casi 9 meses de secuestro. Y es que su esposa, quien prefiere mantener su nombre en reserva, no sabe nada de su esposo, quien va a cumplir el 23 de mayo 9 meses de secuestro. Tiempo en el que no ha parado de rezar, sufrir y llorar por la soledad que él le embarga, más aún cuando quienes se llevaron a su marido no han dado muestra de supervivencia. Sufrimiento que ha generado un cambio drástico para una mujer que debería estar pasando su ancianidad en condiciones diferentes a vivir en la incertidumbre desde que su esposo fue secuestrado, siendo una de las 2 víctimas de ese flagelo en Ocaña.
Sí, totalmente, todo está acabado, todo. Falta mucho, Ramón. Yo sola vivo muy complicada aquí, no me provoca hacer nada, no me provoca ni salir ni nada. Yo estoy también pidiéndole mucho al Señor que nos ayude, que hay una cadena de oración y que todo Caña se me ayude a orar por Ramón y por Diosemel Solano también, porque esa familia también está sufriendo mucho. Entonces queremos que nos ayuden, que esto es un caso muy grave, mucho, no hay comparación. El 23 de mayo, hace 9 meses, Ramón Sánchez salió de su casa rumbo a su trabajo. Ese día dejó aquí, en su residencia, la camioneta, que es un vehículo de trabajo, un carro de gama baja. Desde ese día el carro ha estado en este sitio. Algunas veces viene un vecino y lo prende precisamente para evitar que se dañe su motor. Este y otros apoyos ha brindado la comunidad de este sector a una mujer que ha sufrido no solamente los avatares del conflicto, sino también algunas penurias de la vida. Así es el día a día de esta mujer que hace 7 años dejó de ser madre cuando su hijo menor fue asesinado en un municipio de la provincia. Su hija mayor murió hace 20 años de una penosa enfermedad cuando apenas era adolescente. Solo le queda a su esposo, Ramón, a quien espera con todas las fuerzas de su alma. El tiempo lo pasa en rogativas para que quienes se lo llevaron dejen el corazón de piedra y permitan que Ramón Sánchez vuelva a su hogar, de donde salió un día con la intención de trabajar. Esta mujer ha mostrado fortaleza y espera que su esposo Ramón Sánchez también la tenga, pues la esperanza es volverse a reunir y pasar el resto de años de su vida juntos hasta que Dios los lleve a reunirse con sus hijos. Esta semana culminó con un hecho trágico. Un accidente de trabajo se registró en una empresa ocañera donde una persona perdió la vida al caer dentro de una máquina. Hacia las 2 de la tarde, los organismos de socorro de la ciudad fueron informados de una emergencia que se presentó en la empresa Gran Señora de esta localidad. Al llegar al lugar, observaron la gravedad del caso. Un hombre de 46 años de edad, identificado como Luis Arturo Santiago Cabrales, cayó en una de las máquinas de la empresa, lo que de manera inmediata le produjo la muerte. De Santiago Cabrales se conoció que desde el inicio de labores de Gran Señora estuvo trabajando de la mano con la familia López Patiño. Conocida la situación, comenzaron a llegar hasta el lugar familiares de Luis Arturo Santiago Cabrales, por lo que en el sitio se vivieron momentos de dolor ante la partida de este hombre, que en un accidente laboral perdió la vida. De igual forma, trabajadores de la empresa tuvieron que ser sacados de las instalaciones, pues sufrieron alteraciones en el sistema nervioso. Hacia las 4:30 de la tarde, se estaba a la espera del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para que procediera a realizar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las directivas de Gran Señora no han entregado declaración alguna sobre los hechos, por lo que se está a la espera de un pronunciamiento. Estas fueron las historias que causaron dolor, tristeza, conmoción en el municipio de Ocaña durante esta semana y que las contamos aquí en El Vestigio. Gracias por estar con nosotros, los esperamos en una próxima oportunidad.